Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Espero que estén bien. Vamos a estar desarrollando la asignatura Orientación de Tesis en su primera etapa para ustedes. Pero en vista que nosotros tenemos la modalidad semestral, nosotros vamos a o estamos haciendo nuestro trabajo mucho más rápido que otras personas y también atendiendo que tenemos clases más de seguidito y también los trabajos van quedando mejor. Bueno, pero de igual forma ustedes deben conocer las partes de nuestro trabajo. Tenemos elementos pretextuales, elementos textuales y posttextuales. Para la primera parte de la entrega, nosotros vamos a tener que agregar carátula, mm, tabla de contenido, glosario, resumen, introducción, todo el marco teórico, perdón, no es marco teórico, todo el marco introductorio, todo el marco teórico. El marco teórico no es necesario todo, algún pincelado nomás, así pequeños aspectos relevantes que luego vamos a nutrir. El marco metodológico sí bien elaborado, ninguna conclusión, ningún procesamiento de datos todavía, pero sí las bibliografías que forman parte de los elementos posttextuales y capaz ya vamos agregando ya nuestro instrumento de recolección de datos. Esto nosotros debemos cerrar antes del 15 de abril, porque el 15 de abril yo debo entregar todos los anteproyectos, los de ustedes y los de los otros grupos también. Nosotros estamos muy bien hasta el momento. Hoy vamos a desarrollar la siguiente parte de nuestro trabajo, que es ya hemos elegido tema, título, ya trabajamos la delimitación, trabajamos el planteamiento del problema, hemos estructurado nuestro planteamiento del problema, generamos nuestras preguntas de investigación, los objetivos que van asociados a las preguntas de investigación, redactamos nuestra justificación, tuvimos en cuenta los elementos para elaborar también nuestra justificación, entramos al marco teórico. En el marco teórico, como yo les había comentado, era una parte un poco más extensa en la que trabajamos los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y los aspectos legales, antecedentes de la investigación internacionales en Latinoamérica y hablamos a un nivel Paraguay. Las bases teóricas son los conceptos, características, tipo, influencia, importancia, todo lo que nosotros vamos encontrando y los aspectos legales son leyes, ordenanzas, eh, no sé, alguna referencia importante desde el ámbito legal que podamos encontrar. Donde tuvimos un pequeñito problema y tardamos un poco más en las citas. Nosotros debemos hacer nuestras citas todo basado en el marco o en las normativas APA. Las normativas APA nos sirven para que se evite el plagio. Un alumno me dijo, profe, yo estoy en contra de las normativas APA. Está bien que esté en contra de las normativas APA, pero al momento de estar nosotros en una institución de educación superior y atendiendo que los pilares o los ejes fundamentales de la educación superior son docencia, investigación y extensión, nosotros de una u otra manera debemos asumir también el rol de investigadores y cumplir también con los estándares. Uno de ellos, la utilización de normativas para la citación, se utiliza en este caso para humanidades y específicamente para la disciplina nuestra, la psicología, las normas de la Asociación Americana de Psicólogos. Recordamos que tenemos dos formas de citar, dependiendo de lo que queremos enfatizar. Si vamos a enfatizar al autor o si vamos a enfatizar al tema. Una se denomina cita basada en el autor y la otra cita basada en el texto. Si es una cita basada en el autor, al principio vamos a agregar Maidana 2023 refiere y agregamos la frase idea de Maidana, entre comillas las frases, entre paréntesis el número de página y luego del número de página el punto final. Si nuestra cita es basada en el texto, vamos a agregar primeramente el texto entre comillas si es una cita corta menor de 40 palabras. Luego, entre paréntesis, vamos a agregar apellido del autor, coma, año de publicación de la obra, artículo, coma,
número de página. Se cierra nuestro paréntesis y agregamos el punto. También vamos a encontrar datos o ideas que son expuestas de una manera más extensa. Esta se denomina cita basada en, no son citas basadas, son citas largas, citas con más de 40 palabras. Las citas largas en este sentido, al ser mayor cantidad de información, nosotros para demostrar que es de otro referente, de otro autor, tenemos que agregarla en bloque. Es decir, que vamos a agregar 2 espacios o 2 tabulaciones, 2 sangrillitas, para que se quede como un pequeño bloque el texto. De igual manera, cuando es una cita basada en el autor, al principio vamos a agregar el apellido del autor, entre paréntesis el año de publicación del documento del que hemos recogido esa frase, agregamos el texto en bloque y cerramos con un punto. Luego del punto vamos a agregar el número de página. Si vamos a hacer una cita basada en el texto, agregamos en bloque todo el texto mayor a 40 palabras, ponemos punto final, abrimos paréntesis y en el paréntesis agregamos apellido del autor, año de publicación del artículo, texto, documento que hemos recogido, revisado para realizar nuestra investigación, luego P. número de página. Así que esos son los aspectos que estuvimos trabajando, cómo nosotros debemos configurar también la cita por Word, que trabajamos así de manera un poco más individual. Y ahora vamos a entrar en otra parte sumamente importante del desarrollo de nuestra investigación, que es el marco metodológico. En el marco metodológico nosotros vamos a destacar 3 aspectos muy importantes de nuestra investigación: el diseño, el enfoque y el alcance. Atendiendo que nosotros no vamos a ir a manipular ninguno de los datos, a ninguno de los referentes que posteriormente vamos a encuestar, vamos a realizar una investigación en su modo natural. Cuando nosotros trabajamos desde esa perspectiva, hablamos de un diseño de investigación no experimental, porque nosotros no vamos a alterar ninguna de las variables. En el caso que se trabaje desde un diseño experimental, se debe tener un grupo de control, un grupo experimental, tiene muchísimas consideraciones éticas más que normalmente este diseño se utiliza para el doctorado o a veces para disciplinas como química, disciplinas asociadas un poco también a las ingenierías, a las ciencias naturales, pero nosotros desde las ciencias sociales y cuando estamos en un nivel un poco más principiante, vamos a decirle, utilizamos el enfoque no experimental. Perdón, el diseño no experimental. Luego hablamos del enfoque. El enfoque puede ser cualitativo, cuantitativo o mixto. Cuando es un enfoque cualitativo, nosotros vamos a analizar cualidades de las personas, características que los hacen individuales, como sus percepciones, pensamientos, ideas, aquello que podemos cualificar. Y desde lo cuantitativo hablamos de datos numéricos que pueden ser expresados mediante tablas de frecuencia o gráficos estadísticos. Lo cualitativo se refiere o se expresa mediante cuadros descriptivos de las nociones e ideas de las personas. Una mezcla de ambos enfoques hace relación al enfoque mixto. Nosotros vamos a realizar una conjunción de ambos enfoques en el que sale como resultado un enfoque cuantitativo para algunos libros o para otros libros el enfoque mixto. Esto ya está a criterio de cada uno. Por otro lado, hablamos del alcance de la investigación. Tenemos 4 alcances principales. El exploratorio, esto es según Hernández Sampieri. El exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. El alcance exploratorio hace referencia a un enfoque en el que nosotros no tenemos todavía tanta información. Y esa vamos a ir a explorarlo, como dice el explorador, va a ir a buscar la información más o menos dentro de la nada. Es lo que surgió
al principio del COVID-19. Las investigaciones eran exploratorias para conocer cuál era el virus que genera el COVID-19. Lo mismo ahora se está explorando nuevamente qué medicamentos pueden ayudarnos a disminuir los dolores de la chikungunya. El alcance descriptivo, bien como lo dice su nombre, vamos a ir detallando nosotros las características propuestas o que se observan en nuestro objeto de estudio, las variables propuestas y cómo estas van interactuando una con otra. En el enfoque correlacional se realiza un relacionamiento entre una o más variables o dos variables o más, entre dos o más variables, atendiendo un poco, si, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre embarazo adolescente y depresión postparto? Ahí nosotros vamos a ver si existe una relación o no en ese aspecto. Pero desde el enfoque descriptivo, nuestro tema de investigación podía ser influencias del embarazo adolescente o consecuencias del embarazo adolescente en la salud mental. En teoría pueden ser dos temas iguales, pero al hablar de relación es algo mucho más estrecho, más cercano. Y el enfoque explicativo habla de la unión de dos variables en la que vamos a explicar cómo una actúa sobre la otra. Ahí tenemos la variable dependiente y la variable independiente. La variable independiente es la que se va corriendo ahí solo que no le importa nada y la dependiente es la que puede ser alterada teniendo en cuenta esa pequeña variable de independiente. Es como que Ana Valenzuela es tranquila y feliz, pero justo viene la lluvia, entonces la lluvia viene y de una u otra manera influye en él. En esto nosotros trabajamos normalmente una variable, acá una variable también en la descriptiva, en la correlacional dos o más y en la explicativa esa relación causa-efecto entre las variables analizadas. Desde la propuesta de la universidad se trabaja en un diseño no experimental u observacional, un alcance descriptivo y el enfoque ya es a elección. Luego, también dentro del diseño metodológico, nosotros debemos destacar población y muestra. Población o universo hace referencia al conjunto de todos los casos que van a concordar con los temas que nosotros vamos a estar analizando. Supongamos que nosotros vamos a analizar a padres de familia y tenemos 80 padres de familia, 81 padres de familia. Entonces esa va a ser toda nuestra población, pero cuando hay números más grandes de personas, 1000, 2000, 10.000, a veces hay investigaciones que se hacen con esa cantidad de personas como población. Nosotros vamos a volver a sectorizar esa población y lo denominamos muestra. Muestra es un subgrupo de la población. La elección de la muestra debe basarse en criterios. Criterios de inclusión, criterios de exclusión. Yo voy a tener en cuenta, por ejemplo, que voy a trabajar con padres. ¿De qué rango etario? ¿Cuáles son las características socioeconómicas de los padres que van a formar parte de mi muestra? O a la vez, los criterios pueden ser criterios numéricos. Voy a dejar de compartir con ustedes eso y paso un poquitito a dos puntos muy importantes o dos herramientas que nos van a servir también para realizar la elección de nuestra muestra. Una es la calculadora, le hace. Me iba a mezclar toda mi palabra. Una es la calculadora de muestras. En esta calculadora de muestras, nosotros vamos a calcular, basado en el tamaño de nuestra muestra, a cuántas personas debemos indagar o con cuántas personas debemos trabajar. Supongamos que tenemos 60 padres. Vamos a poner nivel de confianza 95, margen de error 5. Y nos dice que si tenemos 60 padres, vamos a tener que trabajar nada más con 53. También hay otra herramienta que es la tabla de Craig y Morgan.
Esta tabla de Craig y Morgan nos ayuda mucho también. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que en la tabla de Craig y Morgan a mí me va a mostrar solamente números redondos. Vamos a bajar un poquito. Números redondos, por ejemplo, 10, 15 o todos en consecución al 5, 65, 130, 750, 850. ¿Y qué pasa si es que yo tengo como mi tamaño de población 254? En la tabla de Craig y Morgan no hay el número 254. Hay 240, 250, 260. Y yo me quedo con la duda de qué es lo que realmente voy a agregar. Entonces me voy a mi calculadora de muestras que me da así para números impares, para toda la cantidad de números que a nosotros se nos está ocurriendo. Esto está disponible o va a estar disponible en la plataforma. Todavía no está. Disculpen. Me estaba agregando de otros grupos, pero el de ustedes me olvidé. Seguimos un poquitito. Vamos a seguir. Era acá. Nuestro diseño metodológico. También en nuestro diseño metodológico, nosotros hablamos del muestreo. El muestreo puede ser probabilístico o no probabilístico. Nuevamente, dentro de este muestreo probabilístico y no probabilístico, hay una serie de tipos. Estos tipos nosotros vamos a poder analizarlos leyendo el manual de metodología de la investigación de Roberto Sampieri para ver cuál se asocia más al tipo de investigación que nosotros vamos a desarrollar. Pero de manera grande, explicándole un muestreo probabilístico, va a ser cuando nosotros tenemos una lista. Si nosotros tenemos una lista de estudiantes, tenemos una lista de personal, tenemos una lista de horarios en la que va a estar ese personal, cuando tengamos todo y cada uno de los datos de las personas que pueden formar parte de nuestra muestra, vamos a hablar de un muestreo probabilístico. ¿Por qué? Porque todas esas personas que están en la lista tienen la misma probabilidad de formar parte de mi muestra. Por otro lado, en las no probabilísticas, hablamos cuando no sabemos cantidad específica de sujetos. Porque si es que yo no tengo una lista de Tere, Vania, Natalia, Ever, yo no voy a poder saber a quién realmente le voy a estar tomando. Mi investigación es, por ejemplo, vamos a ir en un supermercado y en el supermercado el guardia nos dice que normalmente 250 personas entran en un día, aproximadamente. Pero sabemos que en el supermercado no siempre Ana Valenzuela se va a ir a la misma hora, que Tere no siempre se va a ir a la misma hora, pero se maneja un promedio en cantidad de personas que van a ir. Entonces, ahí hablamos de un muestreo no probabilístico, porque toda la población no tiene la misma probabilidad de formar parte de la muestra, porque yo no sé ni quiénes son los usuarios del supermercado o los usuarios del transporte público, de igual manera. Siguiendo un poco en el diseño metodológico, hablamos del área geográfica. En este desarrollo de área geográfica, nosotros vamos a describir el lugar donde se va a desarrollar nuestra investigación y vamos a complementarla con el screen, captura de pantalla, con la captura de pantalla de el Google Map mostrando dónde es el lugar donde en el que vamos a estar desarrollando nuestra investigación. Por ejemplo, en mi casa, vamos a poner que se llama una iglesia. Iglesia Niño Salvador del Mundo, situada sobre la calle Emilio Viggi, 1105, casi Luis Irarrázaval. A la derecha se encuentra a la derecha se encuentra el Instituto de Formación Tal Cosa Global. A la derecha se encuentra la despensa
¿cómo se llama la despensa que está al lado de mi casa? Una despensa. Al frente la casa de Liz, mi vecina. Atrás se encuentra la casa de mi otra vecina. Entonces, ahí yo voy a saber específicamente dónde me tengo que ir para saber en dónde se recogieron los datos. Porque a veces nosotros, o a veces se pone nomás, en la escuela fulanito de tal, en la ciudad de Villa Ayes. Pero había sido, lo era San Francisco de Asís o escuela, creo que Niños Jesús, que hay tanto también. Yo no voy a saber específicamente en qué escuela Niños Jesús lo que se fue a realizar su recolección de datos. Por eso es muy importante destacar y detallar el área geográfica. La técnica de instrumento de recolección de datos, ahí nosotros vamos a detallar cuál es el instrumento que vamos a utilizar, si vamos a utilizar un test ya estandarizado, si vamos a elaborar nosotros o elaboramos nosotros nuestro cuestionario de recolección de datos, cuántas preguntas tienen, cuáles son las orientaciones de las preguntas, si son de enfoque sociodemográfico, si es un checklist, si tiene escala de Likert o respuesta directa, nominal y todo eso. Es lo que debemos destacar en instrumento de recolección de datos. Consideraciones éticas son las pautas éticas que nosotros vamos a tener en cuenta para el desarrollo de nuestra investigación. Esto ya se encuentra detallado en el documento que yo les estuve agregando. Bueno, vamos a irnos un poco a nuestra plataforma y desde ahí, Profe, ¿sí? hola, profe. ¿Qué Tengo tal? una consulta ¿Qué sobre la tal? tarea. ¿Sí? La tarea debe ser hasta donde tenemos nuestro marco teórico, o sea, la entrega de la tarea, Sí, o hasta donde debemos... tiene nada más. No, igual más si no está Ah, terminado todavía. Es ok, nada más a modo de mostrar el proceso que estamos desarrollando, ok, para que dale, se gracias, evidencie profe. que estamos interactuando, así como les dije hace rato a Tere y a Ever, ¿verdad? Para que se vea realmente que yo estoy haciendo mi trabajo y no que estoy cobrando de balde, para justificar mi Dale, profe. sueldo. Entonces vamos a ver un poco a nuestra plataforma. Era su número, metodología de la elaboración de tesis. Creo que era ese su nombre. No es ese. Mira un poco más abajo. Metodología de la investigación, jueves, no es tampoco. Orientación de tesis. Acá está. No dice ni orientación de tesis capital, por eso ni en el código no tiene. Por eso me perdí. Este documento que tenemos acá es nuestro ejemplo de anteproyecto. Voy a descargar. Ese es el mismo en ¿Dónde el están cual cargando nosotros ya sus cosas? tenemos, ¿verdad? Sí. Sí, ese es el mismo. Bueno, en teoría, ustedes esta parte ya tienen todo elaborado. Ustedes ya tienen todo. Glosario pueden ir haciendo ya nada más. Marco introductorio ya tienen todo elaborado. Esto están haciendo ahora su marco teórico. Y vamos acá al marco metodológico. Esta parte ya está casi todo elaborado. Es cuestión nomás ya de contrastar si va o no con nuestra investigación. Como yo les dije, el diseño de la investigación es no experimental. Esto se va a quedar así, esta parte. Acá donde hablamos nosotros de enfoque de la investigación, esto ya puede variar. Puede ser cualitativo, cuantitativo o mixto. En caso que nosotros vamos a cambiar nuestro enfoque de investigación, vamos a recurrir acá a este recurso, le voy a decir, pero no está en mi recurso, ahí ¿dónde está mi recurso? Al recurso metodología acá. Voy a compartir un poco con ustedes. A este libro, que es Metodología de la Investigación de Roberto Sampier. En este, ustedes van a encontrar todos los datos para poder justificar las cosas que ustedes van cambiando. Por ejemplo, la vamos a poner acá, enfoque cualitativo.
Y acá tenemos una pequeña descripción del enfoque cualitativo. Tiene su origen en otro pionero de la ciencia. El enfoque cualitativo representa, como dijimos, un proceso secuencial y probatorio. Ay, cuántico, dicen, yo puse cuál. Acá. El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis proceda a la recolección de datos y el análisis, los estudios cualitativos pueden ser desarrollados mediante preguntas de hipótesis antes, durante o después. Entonces, si nuestro enfoque es cualitativo, copiamos esto y cambiamos acá en nuestro enfoque de investigación. Si tenemos un enfoque mixto, vamos a buscar nomás otra vez acá también, enfoque mixto. Quali quanti eran dos. Quali quam. Enfoque mixto. Que también aparece, pero ahora no me sale. Porque es Roberto Sampieri lo que nos brinda los tres enfoques. Así que buscamos en este, acá está. El enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto. Entonces vamos buscando nosotros para darle el sustento teórico a nuestra investigación. Enfoque. Cualitativo, cuantitativo, 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 cognitivo, cuantitativo, cuantitativo, cualitativo. Entonces es cuestión de leer este material. Entonces podemos cambiar esto. Luego tenemos acá el alcance de la investigación. Este no es necesario cambiar, podemos cambiar el color, ¿verdad? Que va a ir de azul a negro. En población sí ya vamos a estar trabajando un poquito. Es importante conocer la cantidad de personas con las que vamos a trabajar. 80 padres de familia de la escuela, fulanito de tal, de tal. Entonces ahí ya tengo ya esa característica. Este resumen dejo nada más así. Y luego, como yo tengo 80 padres, me tengo que ir a mi calculadora de muestras. Por acá, calculadora de muestras. Pongo mi cantidad de padres, que son 80. Nivel de confianza 95. Margen de error 5 y me sale que son 67. ¿Cómo voy a destacar eso en mi material? El criterio para la elección de la muestra. Utilizado. Como criterio para la elección de la muestra se ha utilizado la calculadora de muestras. ¿Dónde? Dos puntos. Población es igual a 80. Ponemos otra vez padres de familia del lugar fulanito. Criterio a nivel de confianza. Nivel de confianza. 95%. Margen de error 5%. Muestra. Agregamos acá que son 67. Que nos dijo nuestra calculadora, si mal no recuerdo. 67. Entonces, de esta forma nosotros vamos detallando. Si utilizamos la tabla de Kresch y Morgan, la he utilizado. Acá ponemos la tabla de Kresch y Morgan. Y esta tabla al final vamos a agregar nosotros en nuestro anexo. El muestreo, que puede ser probabilístico o no probabilístico. Si el de ustedes se va a hacer en base a una lista, voy a poner acá muestreo probabilístico.
muestreo probabilístico. Y ahí me va a dar la referencia, el muestreo probabilístico y sus características. Hay una mezcla también en ciertos casos, dice. Así que es cuestión de ir leyendo un poquito también este material para agregar las partes que faltan o cambiarlas. Tienen que ir fijándose acá en los números de página que no suele estar tan alejado uno de otro. El área geográfica, como les dije, describir dónde se realizará la investigación y una captura de pantalla del mapa. Instrumento de recolección de datos, acá van a comentar, se utilizará una encuesta. El instrumento de recolección de datos será un cuestionario estructurado con preguntas cerradas o abiertas y se va a escoger se va a comentar la cantidad de preguntas, la orientación de los mismos y si es un test, las características del test, el autor y todo eso. En esta matriz de operacionalización de variables, nosotros vamos a agregar nuestros 3 objetivos específicos y cada uno de los objetivos específicos tiene una dimensión. Las dimensiones son frases o palabras. Puede ser una frase de 3 palabras o una palabra ya que englobe las características que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, reconocer las características sociodemográficas de los padres de la escuela fulanito de tal. Entonces, acá en nuestra dimensión, ¿qué es lo que nosotros realmente vamos a analizar? Son características sociodemográficas. Entonces, nuestra dimensión va a ser esta. Ah, que no copió. Características sociodemográficas. Control C. Definición conceptual. Acá, definir lo que significa características sociodemográficas. Y en variables vamos a poner cuáles son los factores sociodemográficos que vamos a tener en cuenta. Puede ser edad, sexo. Espérame un rato, me llama Héctor, un chiquitito. Bueno, seguimos un poco. Entonces, hablamos de las variables. Edad, sexo, puede ser ocupación, dependiendo de qué es lo que nosotros realmente vamos a analizar en nuestra investigación. Después acá podemos hablar de síntomas, síntomas que presentan, describir los síntomas de los padres de la escuela fulanito de tal acerca de tal cosa. No me recuerdo bien los objetivos específicos, por eso no les digo más claramente. Entonces, nuestra dimensión va a ser síntomas. Vamos a describir síntomas y acá vamos a agregar, por ejemplo, tos, irritación de los ojos,
ojos, picazón y más variables que creamos oportunas. Así que esto va en base específica de nuestros objetivos que ya hemos delimitado anteriormente. El procesamiento de datos, esto si vamos a realizar una investigación cuantitativa, solamente cuantitativa, se queda con esta denominación, pero si vamos a realizar una investigación cual y cuantitativa, debemos cambiar, porque cuando se realiza una investigación desde el enfoque cualitativo, en vez de estadística descriptiva, se utiliza tablas descriptivas. Fotos, se utilizan otros recursos, pero esto está orientado a lo cualitativo. Este consentimiento informado se queda así. Perdón, Héctor me llamó y me desubicó. A las consideraciones éticas dejamos nada más así, ya está todo elaborado eso. En las referencias bibliográficas agregamos nuestras referencias. Todo lo que hemos citado debe aparecer en referencias y esto va a quedar más o menos así nomás. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. El presupuesto aproximado de lo que ustedes van a gastar puede ser menos, puede ser más y deben ir adaptando a su trabajo. ¿Qué tal? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Les escucho. Esta semana ustedes pueden ir trabajando con esto que nosotros estamos hablando ahora. El marco metodológico, ir adecuando. Y la semana que viene, o sea, este poquito de semana hasta el miércoles, hasta el jueves. El jueves va a entrar primero Natalia y su compañera Vania. El viernes entra Tere y Tami y después va a entrar Ever, porque Fátima tiene trabajo justo a este horario. Entonces vamos a ir mirando para adecuarle a ellos su horario también. ¿Está bien? Es importante Sí. ir mirando un poquitito. Y voy a Entonces agregar la ahora próxima. los materiales que faltan. Sí, profe, no me podía activar mi micrófono. Hace rato que me estoy peleando con eso. Pero sí, creo que se entiende todo lo que dijiste hoy. Creo. Cualquier Porque cosa, eh, a la hora de sí, practicar, uno se da cuenta de repente que tiene algunas dudas. unas inquietudes. Sí, entonces el libro lo que les tengo que pasar ahí, les voy a agregar no en el grupo, les voy a agregar en la plataforma para que puedan tener a mano también el enlace de la calculadora de muestras y el enlace de la tabla de Crash y Morgan para que puedan mirar. Si es que tienen números redondos, se van a la tabla de Crash y Morgan, y si tienen números así medio impar y todo eso, van a irse a la siguiente herramienta. Pero como les digo, el marco metodológico está ya casi todo elaborado. Es cuestión nada más de mirar, adaptar un poquitito para que nosotros podamos entregar esto el 15 a más tardar como anteproyecto, pero de igual forma nomás nosotros ya vamos a estar siguiendo ya el marco analítico. El marco, no es más analítico. Vamos a ir trabajando ya con los instrumentos. Ustedes pueden ir elaborando vagamente algo y me muestran también la semana que viene, porque atendemos que tenemos la semana del 30, la semana del 5 y hasta ese 12 nosotros podemos 12, 13, 14 y el 15 se cierra nuestra entrega, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la semana del 5, el 6 y 7 es jueves y viernes santo. Viernes Santo. Desde el miércoles ya luego es. Sí, Desde el el miércoles ya miércoles, suelto. sí. Pero de igual manera les va a ayudar esa clase que nosotros vamos a tener la semana que viene, el 30 al 31, 29, 30, 31.
para realizar sus preguntas, sus dudas esa semana. Sabemos que no vamos a trabajar tanto, ¿verdad? Pero vamos a limar algunas cositas que nos parezcan prácticas y prontas de solucionar para entregar en la semana siguiente. ¿Está bien? Cierto, está Semana Santa también en el camino. Yo sé la calculé la Semana Santa. Directo nomás me quiero ir todo. Pero vamos a llegar porque ustedes están muy bien. El marco teórico vamos a estar aplazando un poquitito hasta que ustedes elaboren o vayan juntando más que nada todos los datos ya que van teniendo en ese modelo que está disponible en la plataforma. Y de ahí vamos a revisar la semana que viene. ¿Está bien, chicos? ¿Chicas? Profe, tengo una pregunta. Sí. Te escribí yo y quería saber nomás si estaba bien lo que te mandé. ¿Estaba qué? No, es que yo te mandé algo. Ahora. Sí, Bueno. Y ahora vamos a terminar la clase y te respondo, ¿está bien? dale, profe, gracias. Dale. A ella les agregué todos los documentos que estaban faltando también en la plataforma para que puedan mirar. Tenemos el libro de metodología, la tabla de Cresci y Morgan, la calculadora de muestras y el ejemplo de anteproyecto. Así también el reglamento de tesis de la UMA, normas APA y la presentación de la clase. En esa presentación de la clase está lo mismo que nosotros vamos hablando todos los días. Acá, el marco introductorio yo agregué. Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta ahora que hablan en la presentación de la clase. Sí. Yo desde que empecé las clases nunca marqué asistencia. Eso te había No, que no marcar. habilité luego yo. No habilité Yo asistencia. tampoco, no, Mari. No habilité la asistencia, entonces no es necesario. Todos los recursos que agregué acá en esta primera unidad. Voy a estar moviendo para agregar después acá. Porque en las otras aulas, como les dije, como que es más corto. Yo en una clase nomás agrego todito, o sea, en un cuadro de diálogo nomás. Y lo mismo Isabel. Pero voy a estar ordenando mejor después. ¿Está bien, chicas? Mucho trabajo, pero Profe, me quedo un ratito. Dale, sin problema. Voy a dejar de grabar entonces. Súper, profe.